Saludos tertulianas y tertulianos de Star Wars. Después de unos días de ausencia de esta plataforma, regresamos para despedir el año que acaba. Un año para Star Wars llenos de mucho contenido, gratas sorpresas y algunas decepciones. Lo que es un hecho es que podemos afirmar que vivimos un nuevo renacer de la saga más importante de la historia del entretenimiento. Y sí, a pesar de todas las críticas, el hate y el clickbait, Star Wars vive uno de los mejores momentos de su historia. Después de que terminara la serie de Ahsoka, tenemos en este momento 7 series de acción real en Star Wars, unas más exitosas que otras, con más y menos críticas, pero lo único seguro es que dentro de la comunidad de fans, ninguna de ellas ha pasado desapercibida. En este video haremos un listado de la peor a la mejor, desde mi punto de vista, y esperando que esta lista, con el paso del tiempo, se ensanche lo más y mejor posible, pues Star Wars, esa saga que nos apasiona, tiene un futuro a largo plazo asegurado. Esta pequeña lista es mi opinión del que les habla, Dan de la Taberna del Beskar, y no pretende ser una verdad absoluta. Cada cual tendrá su propia lista e interpretación de lo que hemos visto de Star Wars en acción real hasta el momento. Lo que sí he procurado es conjuntar mis opiniones y gustos personales con lo que según yo es el impacto cultural, la influencia y conversación que cada una de las series que fueron emitidas tuvo entre los fans de Star Wars y el público general. Sin más dilación, vamos allá. Número 7. The Mandalorian, temporada 3. The Mandalorian 3 fue una serie que esperamos por 2 largos años. La serie insignia actual de Star Wars nos prometía mucho y donde con las noticias y filtraciones que se nos dieron, todo parecía indicar que tendríamos una temporada que si bien era difícil que superara lo visto en la temporada 2, sobre todo con ese final donde aparecía Luke Skywalker salvando el día, sí teníamos esperanzas de que Din Djarin, ya con Grogu de regreso, nos contara con lujo de detalles su ida a Mandalore y el cómo Mando tendría que ser redimido en las aguas vivas de ese planeta. El resultado, todo esto que pensamos se resolvió en los 2 primeros capítulos, dejándonos sin una trama que seguir y donde de a poco fuimos descubriendo el verdadero significado de esta tercera temporada. Mando 3 sería el puente que daría inicio a una nueva etapa de las series de Star Wars. Todo se encaminaría hacia la película de Filoni y Mando, junto a Grogu, Bo-Katan y los Rangers de la Nueva República, se prepararían para enfrentar primero al Moff Gideon y después dejar las cosas listas para un enfrentamiento mayor en la figura del Gran Almirante Thrawn. La continuación de la historia de Grogu y su rescate del templo Jedi a manos del maestro Kelleran Beq y el regreso triunfal de su actor Ahmed Best fue uno de los episodios más gratos de la temporada. La aparición del mitosaurio y la batalla final del equipo contra el Moff Gideon no tienen desperdicio. A pesar de todo esto, no alcanza para una serie de la cual se esperaba mucho más. Después de ver esta tercera temporada del Mando, queda la sensación de que hay poco ya que contar de su historia individual, pues al abrir la historia a tantos personajes, pareciera que Din Djarin tiene poco que aportar en una serie en solitario, a reserva de que este funcione como el pretexto para seguir ensanchando el universo de la serie en camino a algo más grande, como lo sería la película de Dave Filoni anunciada para 2026. Si bien Mandalorian 3 no fue el desastre que muchos dijeron en su momento, también es cierto que no fue lo que esperábamos. De las 3 temporadas de Mando, hasta el momento, esta es la que nos quedó más a deber como espectadores. Número 6. Obi-Wan Kenobi. Uno de los personajes principales de la saga de Star Wars es sin duda Obi-Wan Kenobi, y cuando nos enteramos de que tendríamos de regreso al querido Ewan McGregor en la piel del maestro Jedi en su propia serie de televisión, propios y extraños saltamos de la emoción. Fueron poco más de 2 años de angustiosa espera, pues la preocupación que surgía era saber qué podían contarnos sin que esto interrumpiera o contradijera la continuidad del personaje. Viéndolo en retrospectiva, el único motivo válido para que Obi-Wan saliera de Tatooine era por la otra Skywalker, la pequeña Leia Organa. Como concepto, la serie acierta en mostrarnos una mirada diferente de Obi-Wan, pues siempre pensamos que, desde el principio de las guerras clon,
y hasta el inicio de una nueva esperanza, Kenobi se había mantenido estoico al cuidado de Luke. La serie acierta al mostrarnos un Obi-Wan roto, temeroso y con los remordimientos propios de un hombre que lo ha perdido todo. Otro punto para destacar es el regreso del elegido, el querido Hayden Christensen como Anakin Skywalker y Darth Vader. Los flashbacks no tienen desperdicio y la secuencia final de Kenobi enfrentándose a Vader es una que se quedará en la memoria de los fanáticos de Star Wars. Donde falla, y creo que todos levantamos las cejas, fue en la ejecución. De entrada, y entendiendo que se grabó durante la pandemia con todas sus limitaciones, la serie parece muy barata. Una serie que lleva el peso del nombre de Obi-Wan Kenobi no puede ser comparada con cualquier sitcom de medio pelo, y lamentablemente eso ocurrió con esta serie. Otra crítica es que el guión de Joby Harold fue realmente pobre. Los que nos dedicamos a crear contenido de Star Wars, de verdad nos esforzamos en sacar lo positivo de cada capítulo, pues para atacar y hacer escarnio de la serie, existen miles de canales en esta plataforma. Por último, la dirección de Deborah Chow. No es de creer que una directora como Chow, quien nos entregó 2 de los mejores episodios de la primera temporada de The Mandalorian, el episodio 3, El Pecado, y el 7, Ajuste de Cuentas, se haya permitido performance sin alma, secuencias ilógicas, como los 3 pies de Kenobi en el Inquisitorium, o escenas de acción, como la tortura de Kenobi por Vader en Mapuzo. Me parece que a la serie sí le pasó factura todas las circunstancias y limitaciones de la pandemia. Se siente una serie alargada en capítulos que avanzan poco. La idea original de una película del personaje, a la vista de lo que nos entregaron, quizá le hubiera hecho más justicia al maestro Jedi Obi-Wan Kenobi. Número 5. Ahsoka. Aquí no me detendré mucho. Ahí están mis videos sobre lo que pienso de la serie que finalizó hace poco, pues creo que tendremos que darle tiempo para poder emitir un juicio más completo de la serie de Ahsoka. Lo pongo en quinto lugar por 2 motivos fundamentales. 1. La serie de Dave Filoni se promocionó como una donde no era necesario saber mucho del contexto de la misma, donde no era necesario incluso saber quién era Ahsoka Tano dentro del universo de Star Wars. Esto a todas luces era falso, pues si bien para los fans de la franquicia nos queda claro la importancia y trasfondo de la Togruta, el público general no tenía contexto del personaje, ya no digamos de la mandaloriana Sabine Wren, Ezra Bridger y por qué era de vital importancia impedir el regreso del gran almirante Thrawn. Y aunque la serie no estaba pensada para los fans de Star Wars, un acierto, en su intento por apuntar al público general, deja a este sin contexto para empatizar con el personaje, no logra hacer que le importe lo que le sucede y hace necesario regresar a ver por lo menos Rebels para contextualizar lo que vemos en pantalla. 2. Baylan Skoll. La serie de Ahsoka acierta presentándonos a Baylan Skoll, un ex caballero Jedi que se encuentra en esa franja gris entre el lado oscuro y el luminoso. Ray Stevenson, como Baylan Skoll, se come la pantalla cada vez que aparece a cuadro. Con diálogos lo suficientemente poderosos y ambiguos, le dan al personaje esa aura de personaje que importa. Más cercano a Qui-Gon Jinn, Skoll cuestiona lo que nosotros damos por hecho, la ambivalencia de los dos lados de la fuerza, no todo es luz y oscuridad. Los Jedi, como Skoll o Jinn, le dan verosimilitud al universo de Star Wars. Por lo demás, tanto los excelentes flashbacks de la Guerra de los Clones, el holograma de Anakin entrenando a Ahsoka y su enfrentamiento en el mundo entre mundos, si bien son fanservice, creo que es fanservice del que nos gusta a los fans. Número 4. The Mandalorian temporada 1. The Mandalorian temporada 1 fue una serie que nos tomó por sorpresa a todos. Poco esperábamos de un personaje, el Mando, del que poco sabíamos. En el papel, no sonaba muy atractivo un mandaloriano que se ganaba la vida como cazarrecompensas e inmediatamente pensamos que este era un intento de darle un giro de tuerca a Boba Fett. Por lo demás, desde el primer episodio, Jon Favreau, creador y guionista del show, nos sorprendió con la historia, la naturalidad con la que Din Djarin se movía por la galaxia y esa atmósfera de western espacial que no habíamos tenido en la saga. La presentación del niño, un bebé de la especie de Yoda, tomó por sorpresas a fans y no fans de Star Wars. Desde su aparición, el personaje se ganó el corazón de los espectadores, al punto que para las navidades de 2019 no existían los muñecos suficientes de Baby Yoda para cubrir la gran demanda por el mismo.
Baby Yoda, en ese momento aún no se daba a conocer el nombre real del pequeño, se convirtió en el eje, junto a Mando, del nuevo Star Wars, el Star Wars de Disney. Con una narrativa ágil, episódica, como los viejos pulp de los periódicos, The Mandalorian se presentó como la serie insignia de la nueva plataforma de streaming del ratón, Disney Plus. Uno de los grandes logros de la primera temporada fue renovar las audiencias de Star Wars. Muy pronto, viejos fans de la franquicia se sintieron con una nueva historia que ver y disfrutar junto a Mando y el niño, y al mismo tiempo, el carisma del cazarrecompensas y fundamentalmente de Baby Yoda hicieron que niños, jóvenes y adultos que nunca se sintieron atraídos por la franquicia descubrieran a partir de esta serie el universo de Star Wars. Todo este cúmulo de series y contenido adicional que hemos llamado por unos como el Mandoverso y otros como el Filoniverso no sería posible si Mandalorian temporada 1 no hubiera sido tan bien recibido por las audiencias a lo largo del globo. Número 3. The Book of Boba Fett. Uno de los personajes más populares de Star Wars fue por mucho tiempo el cazarrecompensas Boba Fett, un personaje enigmático que con solo un par de líneas en la trilogía original fue capaz de entusiasmar a los fans, pues parecía un guerrero imponente, con esa armadura gastada y todos sus juguetes mandalorianos. El problema y el secreto del éxito de Fett era que parecía un personaje badass, parecía un guerrero consumado y parecía un ser sanguinario. El personaje vivió durante muchos años de las apariencias, de los atributos que los fans le concedían, y si bien en Legends se desarrolló al personaje, dándole todas las características que muchos pensábamos de él, en realidad no teníamos una historia oficial canónica para un personaje que vivía de todas las cualidades que le otorgaba el fandom. Ya habíamos tenido un acercamiento al personaje de un joven Boba Fett en el ataque de los clones y posteriormente en The Clone Wars, que no hacía mucho para darle sustancia al joven Boba. Teníamos a un niño joven resentido con los Jedis por el asesinato de su padre, Jango Fett, y sus primeros pasos en el mundo criminal de la galaxia. El libro de Boba Fett nos presenta un cazarrecompensas maduro, 5 años después de los sucesos del regreso del Jedi. La esencia de este Boba Fett nos presenta un personaje roto, cansado de seguir las órdenes de otros y de esa vida criminal que no lo llevaba a ningún lado. De a poco, a partir de los flashbacks con la tribu Tusken, Boba aprende el valor del honor, el compartir cosas con otros, aprende a tener la familia que nunca tuvo, pero que siempre quiso. Si bien el libro de Boba Fett abusa de este recurso, los flashbacks, creo también que eran necesarios para darle contexto y cuerpo a un personaje que durante prácticamente toda su existencia carecía de él. La relación de complicidad con Fennec Shand se siente muy natural. La maestra asesina se vuelve esa conciencia para Boba, esa compañera y cómplice que nunca tuvo el personaje. A lo largo de 6 episodios, vemos cómo Fett escapa del Sarlacc, es adoptado por la tribu Tusken, cómo abraza sus costumbres y se mimetiza con ellos, y cómo también lo pierde todo de nuevo después de un ataque misterioso. También, ya en el presente de la serie, asistimos a ver cómo da sus primeros pasos para reformarse a sí mismo y convertirse de a poco en el capo de la mafia más respetado a la manera del Padrino. En esta narrativa, en todo momento vemos, creo yo, a un personaje nuevo, alejado de todo lo que pensábamos e imaginábamos. Este Boba Fett es viejo, con una barriga grande, pero con una sabiduría nunca antes vista. En todo caso, este Boba Fett se aleja de las expectativas de los viejos fans de la saga, porque Jon Favreau, su guionista, deconstruye al personaje dándole un matiz que nadie esperaba. Un personaje que siempre estuvo en el lodo, tiene derecho a cambiar, a superarse a sí mismo y ser mejor persona para él y los que lo rodean. Por lo demás, el libro de Boba Fett tiene uno de los episodios más bellos de todo el Mandoverso. Me refiero al capítulo 5, El retorno del Mandaloriano, donde vemos cómo Mando recibe la misión que tendrá que enfrentar en su tercera temporada. Con la Herrera, tuvimos la historia de la Noche de las Mil Lágrimas y la destrucción de Mandalore a manos del Imperio, y también varios minutos de metraje con Ahsoka, Grogu y principalmente con Luke Skywalker como maestro Jedi del niño. Por último,
Aquí tenemos el primer recuerdo de Grogu en el Templo Jedi durante la Orden 66, un episodio lleno de nostalgia de la trilogía original y con la promesa de algo más grande para el futuro. Número 2. The Mandalorian, temporada 2. Después del éxito abrumador de la primera temporada de The Mandalorian, las expectativas para la segunda temporada eran altas. En esta segunda entrega, el show debía confirmar el éxito de la primera, o como muchos decían, que ese éxito era ocasional, producto más de las circunstancias como la pandemia de COVID-19. En términos generales, tuvimos una serie muy completa. Cada capítulo, si bien se sentía como una historia autoconclusiva, también iba aportando para contar una historia más general. La segunda temporada del Mando se sintió como una temporada bisagra, que ensanchaba el universo del Mandaloriano. Aquí vimos por fin cómo el mundo de Din Djarin estaba ocurriendo en una galaxia muy lejana. Tuvimos la presentación en acción real de la mandaloriana Bo-Katan Kryze, con su actriz de voz de The Clone Wars y Rebels, la queridísima Katie Sackhoff, y descubrimos que ella estaba a la casa del Moff Gideon y el sable oscuro en su poder. En esta segunda temporada tuvimos el regreso de Boba Fett con el gran Temuera Morrison. El Fett que vimos fue ese cazarrecompensas badass que todos teníamos en mente, pero que al mismo tiempo nos daba ciertos destellos de ese nuevo personaje que se desarrollaría en su propia serie. En el capítulo 5 tuvimos por fin la presentación de Rosario Dawson como Ahsoka Tano. La Jedi fue en ese momento el punto climático de todo Star Wars en la era Disney, algo que ni la nueva trilogía consiguió. A través de Ahsoka conocimos el nombre del niño, Grogu, y que este fue un Youngling en el Templo Jedi, abriendo una trama que aún hoy no se ha terminado de contar. Por último, el final de temporada que todos conocemos. Nada más que decir, salvo que la aparición de Luke Skywalker en plenitud, destrozando con sus artilugios Jedi y su sable verde a esos Dark Troopers, fue todo lo que siempre imaginamos del personaje, salvando el día con ese halo de sabiduría que le daba el ser el Jedi más poderoso de la galaxia. Un final de temporada casi perfecto que dejaba muy alto el listón para cualquier serie que viniera después, y al mismo tiempo haciendo casi imposible que la tercera temporada del Mando estuviera a la altura de esta. Número 1. Andor. Andor nos impresionó sobremanera, por el hecho de ser una producción nunca antes vista dentro del universo de Star Wars. Si bien es cierto que para los fans es algo nuevo, no es algo que no se haya visto antes en otra serie de espías o thrillers políticos. Andor ha demostrado que aún hay muchos caminos para explorar dentro de la franquicia y que con un poco de amor a la saga, con tiempo y con trabajo serio y sobrio, Star Wars aún puede sorprender a propios y extraños. De cierto modo, creo que Andor ha tomado lo mejor de los dos mundos, el mundo de Star Wars, combinado con una idea de hacer un producto serio o más adulto dentro de la franquicia. Es curioso que muchos le llaman a Andor el cine francés dentro del universo de Star Wars. Andor nos regaló en su primera temporada 4 grandes momentos para la historia de Star Wars: el espectáculo visual del Ojo de Aldhani, la interpretación de Andy Serkis como el reo Kino Loyd, el monólogo shakespeariano de Luten Rael y la arenga rebelde de Marva Andor. Todos estos momentos estelares en el anecdotario de Star Wars. Si el trabajo de guión de Tony Gilroy sostiene la serie, los actores que dan vida a estos personajes no tienen desperdicio. Genoveva Reilly como una siempre autocontenida Mon Mothma, Denise Gough como la imperial de Dramiro nos regala a una gente que de verdad la vemos soberbia, imponente. Kyle Soler como el sombrío Cyril Karn, y qué decir del trabajo actoral de Andy Serkis, quien logró que con tan solo 3 capítulos amáramos a Kino Loy y que en el momento final, en Narkina 5, nos importara lo que pasara con él. Mención especial tiene Fiona Shaw. Aquí, la tía Petunia tiene el papel de un referente moral para nuestro prota. Y hablando del prota, Diego Luna nos regala una interpretación seria, sobria, que cumple en todo momento y que a pesar de que tiene pocos momentos para brillar, cumple a cabalidad con el papel. No es hasta el capítulo final de la serie donde vemos el por qué Tony Gilroy lo fichó para el show. El mexicano nos logra transmitir esa desesperanza y esa soledad del migrante que debe abandonar lo ya conocido para embarcarse en una aventura sin nada seguro, dando un salto de fe a lo desconocido.
Por último, tenemos a Luten Rael, el que para mí es el verdadero protagonista de esta primera temporada. Stellan Skarsgård se come la pantalla, nos da la sensación de que cada vez que está a cuadro, algo pasará para hacer avanzar la trama, desde aquel grito que le pega a Bel Sarta en Aldhani, haciendo que la rubia se cuadra ante él, hasta la sangre fría que demuestra cuando tiene que ordenar un sacrificio por un bien mayor, o el ya mencionado discurso shakespeariano en el capítulo 10, Stellan Skarsgård nos ratifica capítulo a capítulo el excelente actor que es, y dándole cuerpo a un Luten Rael que si antes de la serie no sabíamos de su existencia, de cara a la segunda temporada nos interesa ver el desenlace del personaje, seguramente un final trágico. Andor nos recuerda en varios momentos a la trilogía original. En este sentido, en cuanto a historia, viene a llenar varios vacíos entre el episodio 3 y el episodio 4. El primero tiene que ver con la figura de Mon Mothma. En la trilogía original tenemos de la nada a esa figura, una senadora de la Vieja República que está ahí encabezando la rebelión contra el Imperio. La pregunta es, ¿cómo llegó ahí? ¿Por qué justo ella es la líder de la rebelión? ¿Cuál es su pasado? Si bien Andor ha dejado un poco el desarrollo de Mothma para la segunda temporada, desde esta primera, Tony Gilroy le da fondo y sustancia a un personaje del que poco conocíamos. En esta serie, caminamos con una senadora idealista, que piensa que solo desde la política y la ideología se pueden arreglar las cosas. Vemos que progresivamente, y con la especie de mentoría de Luten Rael, esta falsa idea le cambiará el chip. Vemos a una Mon Mothma que en tanto avanza la serie, la Chandrilana va perdiendo todo, al punto de tener que romper sus propias convicciones y de alguna manera entregando a su hija en un matrimonio arreglado en nombre de la rebelión. Mothma está en camino de perderlo todo, como Luten o como Cassian. El segundo suceso es que aquí estamos viendo la formación de la Alianza Rebelde. Si la trilogía original está centrada en los héroes de la rebelión, Leia, Han, Chewie y Luke Skywalker, y de pasada tenemos a una enigmática rebelión que si bien es mencionada y tenemos a la propia Mon Mothma, el general Akbar o John Dodonna como los líderes de esta, en realidad no sabíamos cuándo se formó, ni cómo se formó, ni cuáles eran los ejes reales que articulaban a miles de insurrectos a lo largo de la galaxia. Andor nos está explicando los orígenes de esta alianza rebelde, y que seguramente, también como deseo personal, veremos el momento justo en que Mon Mothma deje el Senado Galáctico y haga el llamado a formar la alianza rebelde contra el Imperio de Darth Sidious. Tan solo con estos dos puntos, explicándonos cosas y dándole sustancia a momentos no explicados antes en Star Wars, Andor se ha ganado, para mí, el lugar como la mejor serie de Star Wars hasta el momento. Y este es mi ranking personal de las series de acción real de Star Wars, el ranking de la Taberna del Beskar, sin aspirar a ser la única opinión o verdad absoluta. Reitero que esta es mi opinión personalísima y cada cual tendrá su propio ranking. ¿Cuál es su serie favorita? ¿Qué opinión tienen de esta lista? ¿Están de acuerdo con el orden? Quiero conocer sus opiniones y comentarios en la cajita de abajo. Y como siempre, no olviden dejarme su like si les ha gustado el video, compartirlo con sus amigos y redes sociales, y si han llegado hasta aquí, no olviden suscribirse a la Taberna del Beskar para hacer crecer esta pequeña comunidad. Que la fuerza esté con todos ustedes.